3 semanas después de enterrar a mi marido, cuando aún no me habías atrevido a guardar su traje negro en el armario, mi hijo me llamó. No me preguntó si dormía bien ni cómo comía. Solo preguntó: mamá, ¿cuándo te mudas de casa? Me llamo Carmen García, tengo 63 años. Este chalet de 2 plantas está en una tranquila urbanización, a las afueras a media hora, en coche del centro. Rafael y yo vivimos aquí más de 30 años. La escalera de madera todavía cruje en el 4.º escalón. En el patio trasero crecen la hierbabuena y los tomates. En la pared de la cocina aún queda una salpicadura de grasa de aquella vez que a Rafael se le fue la mano friendo pollo al ajillo. Esta mañana la cocina estaba silenciosa como una iglesia. La taza de café frente a mí todavía humeaba. La corona funeraria seguía en un rincón junto a la puerta con los bordes de los lirios ya un poco marrones. El teléfono vibró sobre la mesa. Vi el nombre en la pantalla: Daniel. Me dio un vuelco el corazón, pero no de alegría. Descolgué. «Buenos días, mamá», dijo con esa voz apresurada que ponía siempre que quería pedirme dinero cuando tenía 20 años. «Te llamo para una cosa rápida. Laura Kiss». Encontrado un comprador con el dinero en mano listo para comprar la casa. Si firmas esta semana pueden cerrar el trato ya mismo. Me recosté en la silla. Daniel, ni siquiera me he terminado el café. «Mamá, tenemos que ser realistas», continuó. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos de mantenimiento, el IBI, luego el agua y la luz. No quiero que te agobies. La casa no tiene hipoteca», dije lentamente. «Tu padre la terminó de pagar hace 5 años». Hubo un silencio de unos segundos, al otro lado de la línea, y luego se rió esa risa forzada que yo ya conocía de cuando no se creía algo. «Papá solo tenía una pensión pequeña. No intentes...». Bueno, da igual, no voy a discutir. Lo mejor para todos es vender. Así también nos ayudas a nosotros con la entrada para nuestro piso nuevo. Y Dolores está agobiada con la matrícula de Catalina. Ya sabes, la universidad es carísima. Miré por la ventana. El rosal que Rafael podó el mes pasado estaba brotando entre hojas secas. Conté en silencio 1, 2, 3. El viejo truco para no perder los estribos. «Daniel», dije, «¿me has preguntado en algún momento qué es lo que yo quiero?» Suspiró. «Mamá, lo hablamos anoche todos. No es bueno que estés sola. Dolores tiene el sótano ya reformado, te puedes quedar allí una temporada. Yo me encargo de todo el papeleo de la venta». De repente el teléfono hizo un pitido como si alguien se hubiera unido a la llamada. Entonces, la voz de Laura, la mujer de Daniel, se coló tan clara como si tuviera el altavoz puesto. «Estoy en la línea. Gregorio dice que los compradores van muy en serio. Quieren cerrar rápido». Acto seguido se oyó la voz de mi hija Dolores, más lejana pero nítida, que se venda y se reparta a partes iguales, que para qué quiere mamá una casa tan grande. Que se baje al sótano y listo. La cucharilla que tenía en la mano se me cayó al suelo con un tintineo metálico. Unos segundos después, Laura pareció darse cuenta. «Uy, perdona, creo que tenía el altavoz puesto». Sentí un dolor agudo en el pecho, un pinchazo que se extendió como agujas. Daniel se apresuró a corregir. «Lo que Dolores quiere decir es que todo será más cómodo para ti». No dije nada. Acerqué una silla para apoyarme y me senté con la espalda recta. La cocina pareció hacerse más grande, hasta podía oír el zumbido del frigorífico. Pensé en el sótano de la casa de Dolores, techos bajos, ventanas pequeñas a ras de suelo, y esa humedad que aparecía cada primavera. La pasada Nochebuena me senté allí entre cajas de plástico con adornos de Navidad, escuchando las risas de los adultos en el piso de arriba. Dolores me había dicho:
Mamá, siéntate aquí un ratito que estamos hasta arriba de gente. Ese día no dije nada. Hoy era diferente. Daniel, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, yo no he aceptado vender. Y no me voy a mudar al sótano de nadie. Mamá, ¿por qué tienes que ser tan cabezota? Alzó la voz Daniel. Lo digo por tu bien. Es una solución en la que ganamos todos. Tú tienes dinero en efectivo. Nosotros nos estabilizamos con la casa. Dolores se quita un peso con los estudios de Catalina. La familia avanza. Respiré hondo. Tú lo llamas ganar todos. Yo lo llamo hacer cálculos sobre el dolor de otra persona. Replicó al instante. No exageres, mamá. Papá ha muerto, pero la vida sigue. Hay que poner en marcha los planes. Gregorio es primo de Laura, así que la comisión de la inmobiliaria será más barata. Si firmas pronto, es mejor para todos. Me levanté y mi mano rozó sin querer el traje negro que aún colgaba del respaldo de la silla. Todavía olía a Rafael Arpa. A esa loción para después del afeitado con un toque a menta. ¿Le has preguntado a Dolores cuándo fue la última vez que te llamó?, pregunté. Daniel se quedó callado. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver, dije. Porque la persona que quiere que me mude a su sótano no me ha llamado para preguntarme si duermo bien. Su primera frase ha sido «¿Cuándo te mudas?». Al otro lado Laura carraspeó. Carmen, solo nos estamos anticipando. Tendrás tu propia habitación, tu propio baño. No necesito un sótano. Necesito que me pregunten cómo estoy, respondí, manteniendo el tono firme. Y necesito que me respeten. Daniel cambió de táctica. Mamá, escúchame. No te estoy obligando. Pero piensa en Catalina. Necesita la matrícula. Dolores lleva muchos años apechugando con todo. Esa frase me dejó helada. Miré la taza de cerámica que ponía la mejor abuela del mundo, un regalo de Catalina, cuando estaba en segundo de primaria. El asa tenía un pequeño desconchón. «Dices que Dolores has apechugado con todo», repetí. «Ajá». Pues sí. No di más explicaciones. Había transferencias que yo había programado cada mes. Rafael y yo lo habíamos hablado. Si quieres a alguien, ayúdale en silencio. No hagas que se sienta en deuda. Resultó que en silencio también facilitaba que otros borraran tu nombre de la historia. Vale, dijo Daniel creyendo que me había ablandado. Pues decidido. Esta tarde se pasa Gregorio a por la firma. Por la noche vamos Laura y yo a empaquetar tus cosas. Dejé el teléfono sobre la mesa y puse el altavoz para tener las manos libres. Escuchadme bien los tres. La casa está pagada. Los papeles están a mi nombre. No hay ninguna hipoteca. No se empaqueta nada. Y no se firma nada. Un silencio mucho más largo. Luego la voz de Dolores volvió a sonar a través del altavoz de Laura, con un tono agrio. Mamá, no te hagas la fuerte. A tu edad estar sola es un peligro. Bajar al sótano es lo mejor para ti. Miré directamente al jardín donde Rafael solía sentarse a afilar los cuchillos antes de la barbacoa. El sol entraba por la ventana iluminando motas de polvo en el aire. Dije lentamente, dejando que cada palabra cayera con peso. No estoy muerta. Todavía puedo vivir en mi casa. Bueno, vale, dijo Daniel con voz irritada. Iré a hablar contigo en persona. Pero no estropees esta oportunidad. Un comprador con el dinero en mano no espera. La llamada terminó. La cocina volvió a quedar en silencio. Cogí la taza de café y di un sorbo. Estaba frío. La corona de flores se balanceó ligeramente con el viento. Me levanté, doblé el traje negro y lo dejé sobre el respaldo de la silla, sin guardarlo aún en el armario. Junté las manos sobre la mesa para que no me temblaran.
La sensación que me subía por el pecho no era pánico. Era como si acabaran de trazar una línea en mitad de la habitación simple, recta, sin vuelta atrás. Me quedé de pie un buen rato. No solo por haber perdido a Rafael, sino porque acababa de escuchar de la boca de mis propios hijos que mi lugar en esta casa y en esta familia había sido reubicado en el sótano. Esa noche no pude dormir. El tic-tac del reloj de pared del salón marcaba cada segundo y yo no dejaba de darle vueltas a la frase «Mamá, te bajas al sótano». A la mañana siguiente, preparé café, lo puse en un termo y cogí el bolso. Necesitaba saber exactamente dónde estaba en todo este asunto. Y solo había una persona que podía decírmelo: Consuelo Vega, la abogada de Rafael durante más de 20 años. El despacho de Consuelo estaba en un edificio de ladrillo rojo en el centro. El olor a cuero de los sillones y la luz cálida de la lámpara de mesa me recordaron al despacho de Rafael. A él también le gustaban las cosas sólidas, duraderas y atemporales. Consuelo se levantó para recibirme y me estrechó la mano con fuerza. «Carmen, siento muchísimo lo de Rafael», dijo, invitándome a sentarme en la silla frente a su escritorio. Sin rodeos fui al grano. «Mis hijos quieren vender la casa. Necesito saber con exactitud mis derechos de propiedad y mi situación patrimonial». Abrió un cajón, sacó una carpeta gruesa y la colocó ordenadamente frente a mí. «Rafael lo dejó todo más atado de lo que crees», empezó Consuelo. Fue pasando las páginas explicándome la casa, las inversiones y un apartamento en Marbella. Estaban todos a mi nombre. Nadie más que usted tiene derecho a intervenir. Sus hijos no figuran en ninguna de las propiedades inmobiliarias. Me eché hacia atrás en la silla sintiendo que se me quitaba un peso de los hombros. Pero Consuelo no había terminado. Sacó de un sobre una carta escrita a mano con la letra inconfundible de Rafael. Dejó esta carta con instrucciones de que se la entregara solo a usted pasados 30 días. Abrí el sobre. El olor a papel viejo y su caligrafía inclinada me hicieron un nudo en la garganta. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es que ya me he ido. Sé que los niños creerán que saben lo que es mejor para ti. No tienen ni idea. Has sacrificado toda tu vida por la familia. Ahora te toca a ti elegir por ti misma. El apartamento de Marbella está pagado y allí está la señora Pilar para cuidarlo. Te he dejado un fondo independiente de 50.000 euros para que lo uses cuando de verdad quieras vivir a tu manera. No dejes que nadie decida por ti». Me quedé sentada en silencio un buen rato. Consuelo deslizó hacia mí otro sobre más pequeño. Dentro había una tarjeta bancaria y un papel con el número PIN. Rafael ingresaba dinero aquí todos los meses de los dividendos y parte de su pensión. Lo llamaba su fondo de independencia. Apreté la tarjeta en la mano. Rafael nunca me lo había dicho, pero ahora entendía que llevaba mucho tiempo preparándose para esta posibilidad. Consuelo me miró directamente a los ojos. «Tengo que advertirle de algo: si sus hijos no consiguen lo que quieren, podrían intentar solicitar su incapacitación legal, alegando que no está en condiciones de gestionar sus finanzas. Por eso Rafael dejó todos los documentos tan claros». Asentí. «Gracias, Consuelo. Tendré cuidado». Al salir del despacho me ajusté el abrigo contra el viento frío. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Juana Morales, mi vecina de toda la vida. Su voz era un susurro, como si temiera que alguien la oyera. «Carmen, anoche oí algo por casualidad. Daniel y Dolores estaban en su porche hablando de vender tu casa. Creo que ya hasta habían calculado el dinero que se iban a repartir». Me detuve en la acera mirando el tráfico. Una parte de mí quería volver a casa, cerrar todas las puertas con llave y quedarme quieta. Pero otra parte, la que Rafael solía decir que era más fuerte de lo que crees,
Empezó a despertar. Gracias, Juana, respondí. Creo que ha llegado el momento de prepararse. El sábado por la mañana, mientras limpiaba el polvo de la estantería, el timbre sonó con insistencia. Por la mirilla vi a Daniel en el porche con un maletín de cuero bajo el brazo y una carpeta gruesa en la otra mano. Llamaban ya a la puerta como lo hace la gente, que está convencida de que tiene la razón. Abrí la cerradura y di un paso atrás para dejarle pasar. «Solo vengo un momento», dijo dejando la carpeta en la mesa del comedor como si fuera una orden judicial. «Gregorio ya lo ha preparado todo. Tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Cierran el trato en 15 días». Saqué una silla y le señalé la de enfrente. «Siéntate primero. Vamos a hablar como una familia». Le serví un vaso de agua. No bebió. «No hace falta hablar más», mamá negó con la cabeza. «Solo quiero que no alargues esto. Dolores y yo estamos de acuerdo». «Siéntate», repetí esta vez más despacio. Se sentó con el fastidio dibujado en la frente. Abrí un cajón, saqué mi libreta y la abrí por la página que tenía marcada. «No tengo problemas económicos. La pensión de tu padre me ingresa 4.200 euros al mes. Los dividendos del fondo de inversión llegan el día 10. La luz, el agua y el IBI están todos domiciliados. No hay ni un solo recibo pendiente». Le pasé la libreta. «¿Puedes mirarlo?» Daniel le echó un vistazo y sonrió con desdén. «Mamá, no tienes que presumir de cifras conmigo». «No es presumir. Es la verdad», dije. «Y aquí va otra verdad. ¿Le has preguntado a Dolores si le ha contado a Catalina que le envío dinero todos los meses?» Su mirada se detuvo solo un instante, pero fue suficiente. «¿Qué dinero 500 euros al mes durante 2 años? 12.000 en total. Se lo ingreso directamente en la cuenta de Catalina». Mantuve un tono normal. «Ella lo sabe». Daniel apretó los labios. «Estás cambiando de tema». «Te he hecho una pregunta muy clara», dije. «¿Lo sabe o no?» Miró la carpeta pasando las hojas como excusa. «Lo sepa o no, no es suficiente. La universidad no es ninguna broma. No he dicho que sea suficiente o no. Lo pregunto porque quiero saber quién le está contando qué a quién. Si Catalina cree que su madre carga con todo, entonces esa es otra historia». Acerqué la carpeta hacia mí y la hojeé. Un contrato con tapas azules, páginas con pegatinas de firme aquí. Mi nombre repetido una y otra vez. «Le contaste a Gregorio cómo se iba a repartir el dinero de la venta». «Me estás ofendiendo». No repliqué. «Te estoy haciendo preguntas que un adulto debería poder responder». Se levantó de un salto y la silla chirrió al arrastrarse. «Mamá, no tengo tiempo para estos jueguecitos. Hago esto para protegerte». «¿Protegerme metiéndome en el sótano de Dolores?», pregunté. «Dejando que unos extraños entren en mi casa de 30 años en solo 15 días». Cogió la carpeta con intención de guardarla en el maletín. Puse la mano encima para detenerlo. «Daniel, sabes que tu padre era un hombre previsor. No me dejó con una mano delante y otra detrás. Y te lo digo claramente hoy, no voy a firmar. Ni ningún otro día». El aire en la cocina se volvió denso. El zumbido del frigorífico se oía más que nunca. Daniel tragó saliva intentando contener la voz. «Te estás poniendo en contra de tu propia familia. Llámalo como quieras», dije. «Y ahora, si quieres, puedes hacerme un favor, saca estas cajas a la puerta». Arrugó el ceño. «¿Qué cajas?», señalé. Me había pasado la noche anterior reuniendo sus cosas de los armarios altos, la caja con los recuerdos de la guardería, el diploma de mención honorífica en ciencias de Daniel, en sexto, las zapatillas de ballet de Dolores, con un tacón roto, varios dibujos del cielo hechos con ceras. Envolví cada cosa en papel de periódico y escribí claramente con un rotulador:
Daniel. Armario del desván Dolores. Habitación rosa. En cada caja pegué una nota. Os devuelvo lo que es vuestro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniel como si le hubieran quitado la silla de debajo. Os devuelvo vuestro propio pasado, dije. Para que la próxima vez que queráis vender algo, empecéis por lo vuestro. Y no hagáis cuentas tan rápido con lo de los demás. Se puso rojo. ¿Pretendes humillarme? No respondí. Pretendo poner orden en mi casa. Miré el reloj. La empresa de mudanzas llegará en 10 minutos. ¿Quieres quedarte a esperar o te vas? Mi móvil vibró. Un mensaje de Juana Morales. Anoche los oí hablar en el porche. Dijeron que si Catalina se ponía de tu lado, le cortarían el dinero de la matrícula para que tuviera que volver. Ten cuidado, Carmen. Lo leí una vez y luego otra para asegurarme. Sentí un escalofrío y no era por el viento. Levanté la vista hacia Daniel. Hay algo que deberías saber. Juana me acaba de escribir. Anoche Dolores y tú hablasteis de que si Catalina se ponía de parte de su abuela, le cortaríais la matrícula. ¿Es verdad? Un músculo en su cuello se tensó. Juana es una vieja cotilla. Y estás creyendo a una extraña antes que a tu propio hijo. Creo en lo que oigo, en lo que veo y en lo que he hecho por esta familia en silencio, dije. Hijo, si esta es tu forma de proteger, no la necesito. El timbre volvió a sonar. Eran los de la mudanza, 2 hombres con camisetas grises. En la placa de uno ponía Rodríguez. Buenos días, señora García, sonrió el que parecía el jefe. Venimos a recoger 2 lotes. Uno para la calle del Arce y otro para la avenida de los Pinos. Correcto, dije dándoles la lista. El lote de Daniel al 247 de la calle del Arce. El de Dolores al 892 de la avenida de los Pinos. Por favor, llamen a la puerta y díganles que hay una nota encima. Daniel se quedó pegado a la pared, mirando cómo cargaban las cajas, como si le hubieran abofeteado. Bajó la voz. ¿Quieres guerra? Quiero límites, dije. Y quiero que entiendas que hoy no te llevas nada mío de esta casa, ni siquiera mi firma. Una caja hizo un ruido sordo al colocarla en la carretilla. Me sobresalté y luego me calmé. Seguí con la mirada cada caja que cruzaba el umbral, como si despidiera un trozo de tiempo que había guardado demasiado. Cuando la última caja salió, volví a la mesa, cogí la carpeta, la doblé con cuidado y se la puse en las manos a Daniel. Llévatela y haz tus cuentas otra vez. Si todavía quieres hablar conmigo, llámame esta noche. Si es solo para presionarme, no llames. Guardó la carpeta en el maletín, sin atreverse a mirarme a los ojos mucho tiempo. Volveré con un abogado. Perfecto, dije. Yo también tengo una. Se detuvo en la puerta con la voz más baja como cuando era niño. Te arrepentirás. Me arrepentiría si siguiera callada, respondí. La puerta se cerró tras él. Me apoyé en la mesa escuchando a la casa respirar a su ritmo de siempre. Fuera el motor del camión arrancó y se alejó lentamente. Mi móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de Juana: estoy en casa todo el día. Si necesitas que testifique sobre lo de anoche, estoy dispuesta. Me senté y le respondí. Gracias, Juana. Te he oído alto y claro. Luego abrí un cajón, cogí un rotulador y escribí otra nota en un papel. La pegué en la puerta de un armario de la cocina en el lugar más visible. No se vende. No se firma. No hay sótano. De repente sentí hambre. Puse a freír un par de huevos escuchando el chisporroteo con las manos todavía temblorosas, pero el corazón más ligero. No porque todo hubiera terminado, sino porque por fin
Había dicho la frase que debería haber dicho hace mucho tiempo. Esta casa es mía. Y esta historia a partir de ahora también es mía. El teléfono sonó mientras quitaba las notas que había pegado en los armarios. En la pantalla ponía Dolores. Descolgué y puse el altavoz para que la cocina escuchara conmigo. Mamá, te lo digo rápido, fue directa al grano con la voz tensa como una cuerda. El comprador con el dinero en mano sigue esperando. Gregorio dice que si firmas esta semana no perdemos la oferta. Ya he llamado a un albañil para que prepare el sótano. Solo tienes que coger tus cosas personales. Un momento dije, esta casa no se vende. Al otro lado se oyó una respiración profunda. Estás sensible porque papá acaba de morir. Lo entiendo, pero este es el mejor plan. No seas cabezota. Escúchame bien. Repetí cada palabra firme como una viga de madera. La casa no se vende. La línea quedó en silencio durante el tiempo que tarda en sonar un par de veces el reloj. Luego cambió a un tono más dulce. ¿Te da miedo el papeleo? Yo me encargo de todo. Tú solo firmas. No me da miedo el papeleo. Me da miedo que me traten como un trasto que hay que guardar en el sótano. Colgué antes de que pudiera añadir otra frase para echarme la culpa. Menos de 10 minutos después el móvil volvió a vibrar. Era una notificación de Facebook de una vieja amiga de la parroquia Carmen. ¿Estás bien? ¿Por qué han publicado esto? Abrí el enlace. En la pantalla estaba yo de pie en el porche de casa hablando con Juana el día anterior. El ángulo era bajo y tembloroso, como si alguien hubiera grabado a escondidas desde detrás de un seto. El título en negrita. Cuando una madre anciana empieza a tener delirios. La cuenta que lo había publicado era la de Laura. Me miré en el vídeo un jersey gris, un brazo rodeando el otro. Mi voz grave y tranquila. No había nada de delirante en ella. Pero lo que me heló la sangre fue cómo se pueden manipular las palabras para convertir una conversación en una burla. Bajé para ver los comentarios. Los primeros eran de amigos de Laura con emoticonos de risas. Pero enseguida la corriente cambió. Una mujer desconocida escribió: «A mi madre también la presionaron para vender la casa tras el funeral de mi padre. No le hagáis eso». Otro: «Acabamos de ganar un juicio por incapacitación. Debería hablar con un abogado». Una señora de otra comunidad autónoma contó la historia de cómo su hijo le escondió los papeles y se disculpó por escribir tanto. Las notificaciones no paraban de saltar, cada una era la voz de alguien que decidía ponerse de mi lado. Una mujer del grupo de la parroquia me etiquetó. «Si necesitas algo, voy a tu casa. No te quedes sola». La cajera del supermercado del barrio también comentó: «Señora Carmen, qué rabia me ha dado ver este vídeo. Si necesita que le lleve algo, solo tiene que decirlo». En medio del caos, vi las caras de la gente que me había sonreído en la frutería, en el centro de salud, en el aparcamiento de la iglesia. Sentí algo cálido en el pecho. Ya no era una sombra en mi propia casa. Silencié el teléfono y me senté a la mesa. La pantalla seguía iluminada con los comentarios llegando sin parar. Laura seguramente pensó que me avergonzaría y me callaría, pero el efecto fue el contrario. La gente estaba contando sus propias historias, y en esas historias yo no estaba sola. Abrí mi vieja agenda de direcciones. Al final de la página de la R, la letra de Rafael Pilar Rodríguez, España. La dirección de correo electrónico debajo del nombre estaba un poco borrosa por el paso de los años. Encendí el ordenador y tecleé cada letra con el cuidado de quien pone los primeros ladrillos de un puente. «Estimada señora Pilar,
Soy Carmen, la mujer de Rafael. Confío en que todavía se acuerde de nosotros. Le escribo para comunicarle que tengo previsto viajar a España próximamente y quedarme una larga temporada en el apartamento de Marbella. Podría ayudarme a comprobar las llaves, la luz, el agua y algunas cosas básicas antes de mi llegada. Le agradezco mucho que haya cuidado del jardín todo este tiempo. Atentamente, Carmen García. Lo releí 2 veces y le di a enviar. El cursor parpadeaba en la pantalla tan tranquilo como el latido de un corazón que acaba de encontrar su sitio. Abrí un archivo nuevo y lo titulé Cosas que hacer, partida. Escribí comprobar pasaporte, reservar billete, pedir a Consuelo que escanee los documentos, anotar el teléfono de Juana, cambiar la contraseña del correo, cerrar el jardín trasero. Me detuve en el apartado decírselo a... y lo dejé en blanco. Me levanté a por más agua. La casa estaba en silencio. La luz del sol inundaba la mesa e iluminaba la taza de la mejor abuela del mundo. La giré mirando el pequeño desconchón del asa. Pensé en Catalina. ¿Sabría algo de este vídeo? Probablemente. Lo que tenía que hacer ahora no era explicárselo, sino corregir mi propia trayectoria. Cuando yo estuviera firme, los que quisieran encontrarme me verían en el lugar correcto. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Juana. ¿Quieres que borre el comentario de Laura en el grupo del barrio? Le respondí, no lo borres, déjalo ahí. Quien quiera ver que vea bien. Ya no me temblaba la mano. A veces que te saquen a la luz es un regalo. Yo siempre había evitado los focos, pues ahora que me iluminen a ver quién se deslumbra primero. Por la tarde salí al porche y apoyé las manos en la barandilla de madera que Rafael pintaba cada verano. Un vecino que paseaba al perro pasó, dudó un momento y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sin dar explicaciones, sin justificarme, simplemente de pie en el umbral de mi casa respirando el olor a madera cálida, escuchando el sonido de los coches en la calle. En mi cabeza la partida de ajedrez estaba dispuesta. Mis hijos seguramente pensarían que cedería si hacían suficiente ruido. No habían visto el correo que acababa de enviar. No sabían que había abierto una lista de tareas. No podían medir el silencio que una mujer de 63 años puede guardar el tiempo suficiente para darle la vuelta al tablero. Antes de entrar, cogí el rotulador y añadí una línea más en la nota de la cocina. No se negocia en redes sociales. No iba a discutir en los comentarios. Yo no vivía allí. Yo vivía aquí en esta cocina con mi silla de madera, mi taza desconchada y una dirección de correo en España que alguien acababa de recibir. Por la noche Laura publicó otro estado. No lo leí. Apagué el teléfono, abrí la caja de madera con los papeles de Rafael y coloqué la carta de los 30 días en el centro como un pisapapeles. Solo eso. Luego apagué la luz de la cocina. La oscuridad se posó suave y tranquila como la palma de una mano. Sabía que a la mañana siguiente me levantaría más temprano de lo habitual. Hay cosas que solo esperan a que te pongas de pie para empezar a funcionar. Mis hijos pensaban que yo solo sabía sentarme a contar recuerdos. Pronto descubrirían que los recuerdos también saben caminar, y yo estaba a punto de llevarlos muy lejos. Empecé a hacer las maletas el domingo por la mañana temprano. El sol apenas se colaba por las cortinas, pero en mi cabeza ya tenía claro lo que debía hacer según hacer. Esta casa era lo bastante grande para amortiguar cualquier sonido, pero el ruido de la cinta adhesiva al cerrar las cajas resonaba como un tambor que anuncia un cambio. Abrí el armario con mi ropa y la de Rafael. Sus camisas seguían colgadas con las mangas dobladas, como si esperaran un nuevo viaje. Elegí la chaqueta azul oscuro que solía ponerse para pasear por la playa
Al atardecer la doblé con cuidado y la metí en la maleta. No para ponérmela, sino para recordar. Guardé las fotos que nos hicimos en Venecia y en los picos de Europa, en un sobre rígido, envuelto en 2 capas de periódico. No llevaba mucho equipaje, solo lo que formaba parte de mi historia, no lo que servía para decorar la de otros. En la mesa de la cocina el portátil estaba abierto en la página de reservas. Elegí un vuelo a Málaga desde donde continuaría hasta Marbella. Mi dedo se detuvo un instante antes de pulsar el botón de pagar. En parte por los nervios, en parte porque era la primera vez que compraba un billete de solo ida sin fecha de vuelta. El billete se confirmó y el correo con los detalles apareció en la pantalla como una prueba de que realmente me estaba saliendo del plan de mis hijos. Encendí el escáner y digitalicé mi pasaporte y algunos documentos que Consuelo me había pedido. Se los envié al despacho de abogados con una nota. Guárdenme una copia por si necesito asistencia legal. Seguía confiando en Consuelo, pero después de lo ocurrido ya no confiaba ciegamente en nadie. Por la tarde, mientras repasaba mi lista de tareas, el buzón de entrada me notificó un correo nuevo. Me extrañó ver que era una copia de un correo enviado desde mi propia dirección, pero el contenido no lo había escrito yo. Era toda la información de mi reserva de vuelo, el número, la hora de salida, el asiento, incluso la nota de equipaje de mano. Y el destinatario no era Consuelo, sino Daniel y Dolores. Bajé hasta el final del correo y vi la firma enviado por error desde la cuenta de Tomás Becerra. Se me encogió el corazón. Tomás era el ayudante de Consuelo, el joven que me servía café cada vez que iba al despacho, y me preguntaba con amabilidad por la salud de Rafael. Nunca habría pensado que él sería quien filtraría o revelaría a propósito cada uno de mis movimientos. No llamé a Consuelo de inmediato. Me quedé quieta dejando que el frío me recorriera la espalda. La traición de alguien que creías de tu bando siempre deja una herida más profunda. Pero esta vez no dejé que me desestabilizara. Abrí de nuevo el navegador y seleccioné cambiar itinerario. Con unos pocos clics el vuelo directo a Málaga se convirtió en un viaje con escala en Lisboa, donde pasaría una noche antes de continuar. También adelanté la fecha de salida un día para que cualquiera que planeara recibirme al otro lado llegara tarde. Cuando terminé apagué el portátil y me recosté en la silla. La sensación de traición seguía ahí, pero ya no me arrastraba hacia abajo. Al contrario, me sentía más despierta, más rápida. Ya no era la madre que se sienta hacia escuchar cómo sus hijos le dibujan el futuro. Ahora era yo quien movía las piezas en el tablero y no pensaba anunciarles mi próximo movimiento. Esa noche cerré la maleta. La cremallera hizo un sonido suave. La casa seguía en silencio, pero yo sabía que por dentro todo había cambiado. No solo me iba geográficamente. Estaba abandonando el papel de mujer manejable que mis hijos se habían acostumbrado a darme por sentado. Y una vez que saliera no volvería al mismo lugar. Aterricé en Málaga a mediodía después de una noche durmiendo profundamente en Lisboa durante la escala. Al abrirse la puerta del avión me recibió un olor a sal y a sol blanco. Arrastré mi maleta entre la gente con el corazón latiendo hacia un ritmo constante, como si entrara en mi propia cocina y no en un país extraño. En la zona de llegadas, una mujer de unos 60 años con el pelo corto y ondulado sostenía un cartel que decía Carmen García. Me sonrió con los ojos antes de hacerlo con los labios. Señora Carmen, preguntó con voz cálida. Soy Pilar, asentí. Nos dimos un abrazo rápido de esos que se dan las personas que se han escrito durante mucho tiempo antes de conocerse. Me llevó al aparcamiento a su viejo Renault de color beige, cuya puerta crujió al abrirse. En el salpicadero colgaba un pequeño amuleto con forma de pez,
y debajo una foto en blanco y negro, de ella y su marido de jóvenes, sentados en la arena. Condujimos por la carretera de la costa con el viento entrando por la ventanilla bajada oliendo a sal a eucalipto y a lo lejos a aceite de oliva, calentándose en una sartén. «El jardín de su casa está precioso», dijo Pilar. «Lo riego a menudo, el limonero ha dado unos frutos muy buenos. Y las bugambillas, ya verá, esas no conocen la tristeza». Sonreí. No le dije que yo ya había estado triste por los dos. El apartamento estaba en una cuesta con vistas al mar. Paredes blancas contra ventanas azules, tejas rojas, como en las historias que leía en las cartas de Rafael. Una bugambilla morada caía suavemente sobre el porche, rozando la barandilla de madera envejecida por el sol. El olor a limón se mezcló con el de la sal cuando abrimos la puerta. Pilar conectó el interruptor general y unas luces cálidas y amarillas se encendieron por el pasillo. Dejé la maleta a los pies de la cama y me senté en el colchón. El somier chirrió levemente. No era el sonido de un viejo recuerdo, sino el de una casa que daba la bienvenida a su nueva inquilina. Pilar preparó algo ligero: pan, aceitunas, atún con cebolla morada y una tetera con infusión de hierbabuena. «¿El vecino de al lado es Miguel?», dijo señalando más allá de la valla de madera blanca. «Daba clases de literatura en Madrid. Ahora está aquí jubilado. Le gusta la poesía. Habla inglés lo justo para comprar pescado, pero prefiere hablar español». Comimos despacio. Le hablé un poco de Rafael, de cómo marcaba las páginas de los libros, con un viejo billete de autobús del Rosal de nuestro patio, al otro lado del océano. Pilar escuchaba como quien sabe que el tiempo va a cambiar. La tarde cayó deprisa. Después de recoger salí al porche. El mar frente a mí era tan azul que parecía que alguien le hubiera quitado todo el polvo al mundo. Me apoyé en la barandilla y respiré. Llevaba mucho tiempo viviendo en habitaciones donde hasta la luz entraba de puntillas. Aquí, la luz me daba directamente en los ojos sin pedir permiso. La cancela de madera se abrió un poco. Un hombre mayor, alto y delgado, de pelo cano y camisa blanca remangada, se asomó por la valla. «Hola», dijo en un español con un ligero acento extranjero. «Soy Miguel. Pilar me dijo que acababa de llegar». «¿Sí?» «Soy Carmen». Inclinó la cabeza y sonrió amablemente. «Todas las semanas tengo un pequeño grupo para practicar español en mi patio. Nada serio, solo para hablar mejor con los vecinos. Si le apetece, los jueves a las 10. ¿Hay café?» «Iré», respondí sorprendida de lo fácil que me salió decirlo, como abrir una ventana. Cuando el cielo empezaba a teñirse de morado, abrí el portátil para escribir unas líneas a Consuelo y a Juana. El buzón de entrada se iluminó con un nuevo correo. Remitente: Daniel García. Asunto: evaluación de capacidad médica. Se me encogió el corazón, pero no de miedo, sino con la certeza de que alguien acababa de hurgar en una herida vieja. Hice clic. Dentro unas cuantas líneas de una falsa cortesía: «Mamá, estamos preocupados por ti. Adjunto una evaluación médica del doctor Pardo sobre tu estado cognitivo. Solicitar la tutela es para protegerte». Debajo un archivo PDF. Lo abrí. Mi nombre en negrita en la primera línea. Las casillas de síntomas estaban marcadas: pérdida de memoria a corto plazo, decisiones financieras poco razonables, necesidad de supervisión familiar. Al final una firma escaneada: Dr. Miguel Pardo, MD, y un sello redondo. Lo leí 3 veces, y cada vez las palabras se sentían más frías como piedras. No conocía a ningún doctor Pardo. Mi médico de cabecera se llamaba de otra manera y su consulta estaba en otro sitio. Bajé a la sección de historial clínico. Había detalles inventados, con una torpeza insultante,
como que la paciente confundía el nombre de su nieta u olvidaba dónde estaba el baño en su propia casa. Se me escapó una risa, un sonido tan leve como el de un cristal contra un plato. La gente es capaz de construir un expediente entero solo por el deseo de controlar. No le respondí a Daniel. Redacté un nuevo correo para Consuelo. Asunto urgente. Intento de incapacitación. Adjunté el PDF y escribí claramente: este documento no ha sido elaborado por mi médico. Solicito que se verifique la firma del doctor Pardo y se registre como prueba falsificada. Puse en copia a Juana pidiéndole que guardara todos los mensajes que hubiera podido oír desde su porche la semana pasada. Después de enviarlo hice una captura de pantalla y guardé una copia en el disco duro y otra en la nube. La precaución ya no era un rasgo de mi carácter, era una armadura. Pilar llamó suavemente a la puerta y me trajo un cuenco de sopa de alubias blancas. «Que duermas bien, Carmen», dijo. Le di las gracias, dejé el cuenco en la mesa y abrí la ventana para que entrara la brisa nocturna. A lo lejos las olas rompían en la orilla con un ritmo tan regular como el del viejo reloj de mi casa en América. Me senté y escuché a mi cuerpo. ¿Tenía miedo? Sí. Estaba enfadada. También. Pero debajo de esas dos capas estaba surgiendo un terreno llano, el de saber que estaba en el lugar correcto. El portátil avisó de un nuevo correo. Consuelo respondió antes de lo que esperaba recibido. «Comprobaré la licencia de este tal Pardo y cotejaré la firma. No respondas a ningún correo de Daniel. Vigilaré los registros del juzgado. Si presentan la solicitud, responderemos de inmediato». Al final añadió una nota a mano. Rafael se preparó porque sabía que esto podía pasar. «Estoy aquí para lo que necesite». Cerré el ordenador. En mi primera noche en mi nueva casa extendí las sábanas que olían a sol y dejé la chaqueta azul de Rafael en la silla junto a la cama. Fuera en el porche las bugambillas susurraban como si contaran historias. Me giré hacia la ventana abierta dejando que el aire entrara lo bastante frío, como para recordarme que estaba viva. En algún lugar al otro lado del océano, mi hijo intentaba sustituirme por un sello. Y yo aquí estaba sustituyendo el miedo por un plan. Antes de apagar la luz escribí en mi cuaderno día 1 en Marbella. Sensación a salvo pero sin bajar la guardia. Tareas: ver a Miguel el jueves, informar a Consuelo, pedir a Juana que grabe si es necesario. Subrayé las palabras a salvo y sin bajar la guardia. Ambas me acompañarían al menos hasta que pasara esta marea. 3 días después de llegar a Marbella, el teléfono sonó a primera hora de la mañana. En la pantalla ponía Catalina. No me había llamado desde diciembre del año pasado, así que solo con ver su nombre el corazón me dio un vuelco. Descolgué apoyando el codo en la barandilla del porche con la vista fija en el mar. Abuela, su voz temblaba, pero no de llanto, sino de rabia contenida. «¿Es verdad que me has estado enviando 500 euros al mes? Durante los últimos 2 años. Respiré hondo. «Sí, es verdad». «¿Tu madre no te lo dijo?», resopló al otro lado de la línea. «No». «¿Y sabes qué más me dijo? Que si me ponía de tu lado en estos asuntos familiares, me cortaría el dinero de la matrícula». Se le quebró un poco la voz al final. Y yo la creí. La creí cuando me dijo que estabas muy frágil y que era mejor no llamarte mucho para que no te volvieras dependiente emocionalmente. Yo evité llamarte. Me recosté en la silla escuchando las olas al pie de la cuesta. «Catalina, no te culpo. Se puede construir una historia entera contando solo una parte. Pero necesito que entiendas algo, no estoy tan frágil como dice tu madre. Y si me quieres, ven por afecto, no por el dinero que te envío». Hubo un silencio de unos segundos.
Luego Catalina habló más despacio, con más firmeza. Mi madre está intentando envolverme en una historia. Ayer me envió una foto del sótano recién reformado, diciendo algo así como que ese sería tu sitio si aceptabas volver. Me dio un escalofrío. Cerré los ojos. El sótano. Esa palabra más fría que cualquier pared de ladrillo. Lo sé, dije, y no voy a volver allí. Catalina respiró hondo. Quiero ver tu vida con mis propios ojos, no a través de lo que cuenta mi madre, ni de las redes sociales. Voy a ir a España. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Miré la mesa de madera que tenía delante, donde descansaba la chaqueta azul de Rafael. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, respondí. Entonces, voy a reservar un billete. La semana que viene hay un vuelo barato a Málaga. No se lo diré a mi madre. Necesito ver por mí misma cómo estás viviendo. Te recogeré en el aeropuerto, dije con voz tranquila, pero con una calidez en el pecho que no era la del sol. Cuando terminó la llamada me quedé sentada un buen rato. Las olas seguían rompiendo con el mismo ritmo, pero algo dentro de mí había cambiado. No porque la llegada de Catalina fuera a solucionarlo todo, sino porque ella había elegido confiar en sus propios ojos y en su propio corazón. Y ese era un comienzo que no me había atrevido a soñar que llegaría tan pronto. El aeropuerto de Málaga, esa tarde brillaba como unos grandes almacenes paneles electrónicos parpadeando el ruido de las maletas sobre el suelo pulido y el olor a perfume mezclado con el de la sal que traía el viento. Esperé junto a la puerta de llegadas con la chaqueta azul de Rafael en los brazos, mirando salir a la gente. Catalina apareció la última con el pelo recogido y gafas de sol. Me vio, se detuvo medio segundo como para asegurarse de que era yo, y se quitó las gafas. Sus ojos seguían siendo del mismo color marrón de cuando era pequeña y rebuscaba galletas en los armarios de la cocina. Me abrazó con fuerza. Ya no había rastro de la chica de las redes sociales que lograba todo con el móvil. Solo era una nieta apoyando la cabeza en el hombro de su abuela, soltando un largo suspiro. «Ya estoy aquí, abuela. Estoy aquí», dije así de simple. Pilar nos esperaba cerca con su viejo Renault, saludándonos como si fuéramos de la familia. ¿De camino a casa? Catalina bajó la ventanilla y dejó que el viento le alborotara el pelo. Miraba el mar y luego las hileras de limoneros y olivos que bordeaban la carretera. «Qué bonito», dijo en voz baja sin ninguna pose. El apartamento apareció en la ladera, paredes blancas contra ventanas azules y la bugambilla morada cayendo sobre el porche, como un chal flotando a cámara lenta. Abrí la puerta y nos recibió el olor a madera cálida y a limón. «Este es mi sitio», dije. Catalina dejó la maleta, recorrió el salón y se detuvo ante la foto de Rafael, sonriendo con las manos en los bolsillos en la playa de Santa Mónica. Abuelo susurró rozando el marco con los dedos. Por la tarde paseamos por el pueblo. Le enseñé a Catalina la pequeña panadería de la esquina donde vendían unas empanadillas deliciosas, la cafetería con una máquina de espresso que sonaba como un tren, y el camino empedrado que bajaba a la playa. Me cogió del brazo al bajar la cuesta como cuando tenía 5 años, y le daba miedo cruzar el puente de madera del parque. Le hablé de los primeros años de ahorro con Rafael del viejo Chevy, que siempre se estropeaba del sueño de Rafael, de tener un lugar cerca del mar no muy grande, pero donde el sol entre en la cocina. También le hablé de las veces que había guardado silencio en casa para mantener la paz, y del precio de ese silencio cuando los demás lo confunden con consentimiento. Siento haber creído solo una versión, dijo Catalina cuando nos sentamos en un escalón a ver cómo el sol se ponía sobre el mar. Mamá me dijo, «Bueno, ya lo sabes». «Lo sé», respondí. «Pero cada cosa a su tiempo.
Has venido porque querías verlo con tus propios ojos. Y con eso es suficiente por hoy. Por la noche Pilar nos trajo una olla de sopa de pescado. Dijo algunas frases mezclando español e inglés y se rió iluminando la habitación. Catalina elogió la sopa con un muy rico algo forzado y las tres nos echamos a reír. La casa de repente tenía sonidos de familia, no de muebles. A la mañana siguiente Miguel se acercó. Se quedó al otro lado de la valla con una cesta de naranjas en la mano. Hola saludó y luego dijo en un español más claro: mi clase de conversación es el jueves a las 10. Podéis venir las dos. Catalina le saludó con los ojos iluminados como si acabara de abrir otra ventana. A mediodía, con el sol cayendo de lado sobre el porche, la cancela de madera se abrió. Entró Dolores con un vestido de oficina, zapatos de tacón bajo y una carpeta rígida en la mano. Me levanté de inmediato y Catalina me siguió. Miró a su madre con una expresión a medio camino entre la sorpresa y la defensa. Mamá sonrió Dolores una sonrisa sin calor. Estaba en Europa por trabajo. He aprovechado para pasar. Te he traído unos papeles para que no tengas que preocuparte por las cosas de América. Abrió la carpeta y sacó un fajo de folios impresos con varias pegatinas de firme aquí. Son unos poderes notariales. Si firmas, nosotros nos encargamos de todo. Tú solo tienes que disfrutar. No toqué los papeles. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, pregunté. Un vuelo nocturno. ¿Ves? Siempre nos organizamos por ti. Miró alrededor y sus ojos se posaron en la chaqueta de Rafael sobre la silla. Este sitio no está mal. Miguel apareció en ese momento por casualidad con la cesta de naranjas en la mano. Iba a saludar, pero al ver la escena se detuvo junto a la valla y retrocedió un paso con cortesía. ¿Molesto? En absoluto, dije sin apartar la vista de Dolores. El señor Miguel es un vecino. A Dolores le molestó la presencia de un extraño, pero continuó alzando un poco la voz como para reafirmar su control. Firma aquí y aquí. Es solo un trámite para que no tengas que preocuparte de pagar impuestos o facturas. Gregorio también lo ha revisado. Tengo abogada, repliqué, y hoy no voy a firmar nada. Dolores apretó la carpeta. Mamá, no seas cabezota delante de los vecinos. Te estoy ayudando. Te estás ayudando a ti misma, dije directamente, tan tranquila como si leyera la lista de la compra. Si de verdad te preocuparas por mí, no traerías unos poderes por la puerta de atrás. Habrías concertado una cita con mi abogada, leído las cláusulas en voz alta y me habrías dado tiempo para pensarlo. Catalina se interpuso entre nosotras con la mirada yendo de mí a su madre. «¿De verdad has traído unos poderes?», dijo con voz ronca. Dolores se giró hacia su hija con esa sonrisa fina como el papel. «Cariño, solo quiero que tu abuela no se preocupe. No entiendes a la gente mayor. Entiendo lo suficiente para saber lo que significa firmar eso», dijo Catalina, y por primera vez oí en su voz una dureza como de piedra. «Y también tengo edad para ver que estás mintiendo delante de mí». El rostro de Dolores cambió de color, pero mantuvo el tono suave que usaba en sus llamadas de trabajo. «Carmen, estás emocionalmente afectada. El vídeo ha hecho que la gente lo malinterprete todo. Solo quiero terminar esto de forma amistosa». Miguel seguía quieto junto a la valla sin decir nada, pero su leve asentimiento, cuando dije «tengo abogada», me hizo sentir que alguien era testigo, y no solo el viento. «Te lo repito», dije, y cada palabra cayó sobre el porche como un guijarro seco. «No firmo. Si alguien más trae papeles aquí, llamaré a mi abogada en el acto. Y si aparece otro vídeo, también lo dejaré para que todo el mundo lo vea».
Dolores cerró la carpeta con un golpe seco. Miró a Catalina intentando atraer su atención. «Hablaremos a solas», le dijo. Catalina negó con la cabeza. «No, aquí, delante de la abuela». Una ráfaga de viento hizo susurrar las bugambillas. Vi cómo Miguel dejaba la cesta de naranjas en el suelo como para tener las manos libres por si hacían falta. Dolores se ajustó el bolso y esbozó otra sonrisa, la que yo conocía desde hacía años, la que usaba para convertirlo todo en un «es por tu bien». «Bueno, de acuerdo. Por hoy es suficiente. Piénsalo. Volveré». Se dio la vuelta y bajó la cuesta a toda prisa con los tacones resonando en la piedra. Catalina se quedó inmóvil siguiéndola con la mirada hasta que su figura desapareció tras los limoneros. Se volvió hacia mí y en ese instante supe que una capa de niebla se acababa de disipar en su cabeza. Había visto con sus propios ojos cómo se envuelve una historia y había visto el interior del envoltorio. Miguel recogió la cesta de naranjas y me la puso en las manos. «Para la cena», dijo en voz baja. Luego miró a Catalina y se despidió en español. «Nos vemos». Nos quedamos en el porche sin decir nada más. El mar seguía allí tan tranquilo como antes. Pero dentro de la casa, el aire era diferente. El silencio ya no era sumisión. Era un dique. Y yo sabía que en ese dique alguien acababa de elegir ponerse de mi lado. La cafetería estaba en una esquina de la placita con un toldo viejo y un olor a café recién hecho, mezclado con el de los dulces. Yo no estaba allí, pero Catalina me lo contó todo al volver a casa con la voz todavía cargada por la tensión. Dolores la había citado para hablar a solas, diciendo que era una oportunidad para aclarar todos los malentendidos. Catalina aceptó, pero Miguel, que pasaba por allí, las vio sentadas en la terraza entre macetas de geranios rojos. «Hija, deberías volver a América», empezó Dolores, con la taza de café con leche aún intacta. «Te pagaré toda la matrícula. Todo volverá ya a la normalidad. Solo tienes que abandonar la idea de quedarte aquí con la abuela». Catalina apoyó los codos en la mesa y miró a su madre directamente a los ojos. «No te importamos ni yo ni la abuela. Solo te importa el dinero». Dolores parpadeó y su fina sonrisa empezó a agrietarse. «No conoces toda la historia. Solo quiero proteger el patrimonio familiar». Catalina la interrumpió. «¿El patrimonio tuyo o el de la abuela? ¿Desde cuándo la abuela es una carga económica? Te ha criado, te ha ayudado durante años. ¿Y tú le respondes queriendo meterla en un sótano?» Quizá fue en ese momento cuando Dolores perdió la calma. Se inclinó hacia adelante con la voz, más baja pero afilada como un cuchillo. «Este plan no es nuevo. Ya cuando Rafael vivía hablé con él de poner la casa a mi nombre. Pero era un cabezota. Si me hubiera hecho caso ahora todo sería más sencillo». Catalina contó que en ese instante sintió como si acabara de escuchar una confesión. Ya no había duda, no era un impulso. Era algo planeado desde hacía mucho tiempo, incluso cuando Rafael todavía se sentaba a la mesa cada noche. Se levantó y la silla chirrió sobre la piedra. «No tengo nada más que decir. Si te queda algo de dignidad, deja en paz a la abuela». Y se fue dejando a Dolores sola con su café con leche ya frío. Esa misma tarde, mientras cortaba naranjas en la cocina, el portátil sonó con un nuevo correo. Remitente: Dolores García. Asunto: te arrepentirás de quedarte ahí. El contenido era una sola frase. Te arrepentirás de quedarte ahí. Lo leí una vez y lo guardé en la carpeta de pruebas. Sin responder. Sin borrarlo. Simplemente lo dejé ahí como una piedra que sabía que usaría en el momento adecuado.
La mañana en que Catalina envió el correo para solicitar una pausa en sus estudios, yo estaba en el huerto de limoneros con Pilar. El rocío brillaba en las hojas y el sol se colaba entre las bugambillas. Catalina salió corriendo al porche con el móvil en la mano y los ojos brillantes como cuando era niña, y abría un regalo de cumpleaños. «La universidad me ha concedido un semestre de pausa», dijo aliviada. «El tutor me ha dicho que si quiero hacer un proyecto personal, solo tengo que presentar una propuesta. Voy a clase. Escribir sobre tu historia. No como un trabajo para notas, sino como algo que quiero entender hasta el final». Pilar aplaudió sonriendo. «Qué bien, si necesitas a alguien para quitar malas hierbas, me avisas». Le di a Catalina unos guantes de jardín y le enseñé a podar las ramas jóvenes y enfermas del limonero. Trabajamos despacio sin hablar mucho, solo escuchando el sonido de las tijeras y sintiendo el olor a aceite de limón en las manos. Recordé a Catalina de pequeña persiguiendo mariposas en el jardín de mi casa en América, mirándome cada vez que se caía para ver mi reacción, antes de llorar. Ahora estaba erguida sabiendo lo que hacía y por quién. Por la tarde Miguel trajo unos folios y 2 bolígrafos. Empezamos, dijo, dejándolo todo en la mesa de madera del porche. «Carmen, usted escribe. Yo leo y pregunto. No como profesor y alumna, como 2 personas que cuentan una historia». Catalina acercó una silla y abrió su cuaderno. Quería ir a escuchar la versión de la abuela en un resumen preparado por otros. Empecé por lo más sencillo el día que compramos nuestra primera casa, los años en que Rafael hacía doble turno para pagar la hipoteca a la vez que firmé un préstamo con miedo, pero lo firmé, porque confiábamos el uno en el otro. Escribí cómo respiraba sin seguir un orden cronológico, dejando que los recuerdos encontraran su lugar. Miguel leía cada párrafo y me sugería que pusiera nombre a las emociones, en lugar de esquivarlas: tristeza, rabia, pena y alivio. Póngale un nombre, decía, como se le pone a una calle. Así sabe por dónde va. Cuando llegué a los últimos meses de Rafael detuve el bolígrafo. Catalina estaba en silencio con las manos en el borde de la mesa. ¿Necesitas un descanso?, abuela preguntó. Negué con la cabeza. No, ya he callado bastante. Seguí escribiendo con una letra que no era bonita, pero sí firme. A veces Miguel asentía, otras simplemente decía continúe. Pilar nos trajo un plato de aceitunas y pan, lo dejó en medio, y dijo descanso de 5 minutos con esa sabiduría que solo da la edad. Por la noche, cuando la casa olía a pan tostado y a piel de limón, el portátil sonó varias veces. Era un correo de consuelo. El asunto era muy corto. Tutela. Denegada. Lo abrí y mis ojos recorrieron las primeras líneas para luego detenerse en el párrafo central. El juzgado ha desestimado la solicitud de tutela debido a la presentación de un informe médico falsificado. La firma del doctor Miguel Pardo no coincide con la registrada en el Colegio de Médicos. La clínica mencionada niega haberla atendido. El juzgado ha remitido el caso a la Fiscalía para investigar un posible delito de falsedad documental. El solicitante, Daniel García. Me eché hacia atrás, sintiendo cómo mi corazón volvía a su ritmo y a su ritmo normal. Consuelo continuaba. No es necesario que vuelva por la España de inmediato. La representaré si hay alguna vista. Le recomiendo que guarde todos los correos, mensajes y vídeos como prueba. Rafael hizo bien en preparar el fideicomiso. Al final, una frase escrita a mano: respira. Tu trabajo ahora es vivir. Reenvié el correo a Juana y me puse en copia a mí misma en la carpeta de pruebas. Luego, leí en voz alta la parte principal a Catalina y a Pilar. Catalina me puso una mano en el hombro sin decir nada.
Pilar suspiró como si acabara de soltar una pesada cesta de naranjas. Miguel, que apareció justo en ese momento, porque se había olvidado el sombrero, se apoyó en la puerta y sonrió levemente. En la literatura, a eso se le llama catarsis. En la vida real, se le llama justicia. La noche cayó deprisa. Catalina y yo sacamos las sillas al porche. El mar era un manto negro con una estela plateada de la luna que llegaba hasta la orilla. El viento traía olor a sal y a madera húmeda. Catalina me cubrió las piernas con la chaqueta azul de Rafael. «Hemos ganado», dijo en voz baja como para no romper la atmósfera. «Pero lo más importante es que ahora entiendo quién eres de verdad». Sonreí sin reprimirla ni forzarla. «Yo también estoy aprendiendo hasta entenderme a mí misma», respondí. «No como esposa o madre, sino por mi nombre». Nos quedamos en silencio escuchando el murmullo del agua. A lo lejos alguien tocaba una guitarra, una melodía sencilla y repetitiva como el latido de la ciudad. Catalina abrió su cuaderno y subrayó algunas ideas. La abuela se elige a sí misma el precio del silencio, nombrar las emociones, la cocina con sol. Escribía no para publicar, sino para recordar. Antes de entrar envié un correo corto a Consuelo Gracias. Seguiré escribiendo. Cuando necesite firmar algo, avíseme. También le escribí a Miguel. Mañana continuamos con el capítulo Las cosas que no dije. Luego apagué el ordenador y serví 2 tazas de infusión de hierbabuena. La tomamos caliente sin azúcar. Sobre la mesa los folios que había ya escrito descansaban junto a la cesta de naranjas. A la primera página le había puesto un título provisional. A los 63 elijo mantenerme erguida. No para dar pena, sino para que otras como yo sepan que siempre hay un camino. Mi hija me había amenazado en un correo. Te arrepentirás de quedarte ahí. Pensé en esa frase como quien mira una señal de tráfico mal escrita. Yo no corregí la señal. Cambié de camino. Ya era noche cerrada. Catalina apoyó la cabeza en mi hombro y respiró hondo. Le puse la mano sobre la suya y miré al mar. Había perdido muchas ilusiones en mi vida sobre la familia, sobre la bondad del silencio, sobre la idea de que el sacrificio se entiende por sí solo. Pero al soltar todo eso, mis manos quedaron libres para recibir algo distinto. La verdadera familia, que a veces son solo 2 personas sentadas juntas, sin necesidad de explicaciones, mirando en la misma dirección. No sé qué traerá la próxima estación ni de qué color será el amanecer de mañana. Solo sé que ante la marea alta el dique dentro de mí ya está construido. Y desde este porche vuelvo a decir mi nombre en voz baja, lo justo para oírlo bien, Carmen. Hay algo que quiero decir para las mujeres de mi edad, las que hemos pasado la mayor parte de nuestra vida cuidando de otros. No dejéis que nadie defina vuestro valor, solo por lo que dais. El sacrificio es hermoso, pero sacrificarse, sin guardar nada para una misma, es como entregarle las llaves de casa a alguien que no sabe apreciarla. Si mi historia significa algo, es esto: el derecho a decidir sobre tu propia vida no desaparece cuando se te encanecen las sienes. No somos invisibles a menos que dejemos que otros nos hagan desaparecer. Mantente erguida incluso si estás sola, porque te sorprenderá ver cómo alguien se da cuenta y se acerca para estar a tu lado. Cuento esta historia no para presumir de una victoria, sino para recordaros que a veces la verdadera familia no reside únicamente en los lazos de sangre. Y si hoy sientes que te han dejado al margen en tu propia casa, recuerda, siempre tienes el derecho de abrir otra puerta. ¿Qué pensáis de mi elección? Si estuvierais en mi situación, ¿qué haríais? Me gustaría leer vuestras respuestas en los comentarios.